Venezuela, tengan todos muy buenos días, feliz inicio de semana. Quien les saluda como siempre a esta hora en nombre de un maravilloso equipo que hace posible que lleguemos a través de sus pantallas, Natalie Vitesnik. Hay mucha polémica, sobre todo durante los últimos tiempos, con respecto a lo que es o no la injerencia de los organismos internacionales en nuestro país. Esta situación viene generada en gran parte por muchas veces el desconocimiento sobre el significado, las funciones y el rango de acción de estas instituciones intergubernamentales apegadas a el derecho internacional. Recientemente, Venezuela fue incorporada de manera no permanente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero hace ya alrededor de un año también fue Venezuela quien decidió salirse de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Conoce usted cuáles son las repercusiones de cada una de estas medidas o de estas situaciones que se están presentando con nuestro país en el plano internacional? ¿Cómo debería ser entonces desde ahora la actuación del Estado venezolano motivado por todas estas circunstancias? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en nuestro país, en nuestro programa. Le invitamos a que, por supuesto, participe con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Sean todos bienvenidos. Las organizaciones internacionales las definimos como unas asociaciones voluntarias de estados establecidos por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. Se le reconoce a estos organismos internacionales la capacidad de ser titulares de derecho y obligaciones, tanto en las relaciones con otros sujetos internacionales como con ocasión de ejercicio de sus funciones en el territorio de algún Estado. Existen diversos tipos de estas organizaciones, algunas de fines generales, organismos de fines específicos, organismos de cooperación militar o seguridad, organización social, cultural y humanitaria, de cooperación técnica y científica, así como organismos de integración económica. Los organismos internacionales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, se han erigido en grandes promotores del derecho internacional. Es decir, en su seno los países han encontrado un foro bastante importante para la creación de normas que rijan la actuación de los estados hacia el exterior, que regulen las relaciones entre cada uno de ellos y que señalen los límites de acción estatal. En este sentido, las organizaciones mencionadas han sido promotoras de lo que se llama asambleísmo internacional, es decir, la formación de especies de congresos internacionales en donde los países más pequeños puedan coalicionarse con otros de su misma estatura para ejercer mayor presión sobre los grandes en la toma de decisiones que afectan a todo el mundo. Por otro lado, los organismos internacionales pretenden, en la medida de lo posible, evitar la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, creando mecanismos ante los cuales los estados puedan acudir para solucionar sus diferencias y no entrar en guerra con otros países. Hoy en nuestro programa evaluaremos dichas funciones, además de conocer cuál es la injerencia que puedan tener estos organismos en Venezuela. Comente y participe a través de nuestra cuenta de Twitter, @solucionesgb. ¿Hay o no injerencia de los organismos internacionales o algunos de ellos en nuestro país? Esa es una pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy en nuestro programa, en el que nos acompaña en esta oportunidad el profesor Gustavo Briceño Vivas. Él es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y además en la Universidad Central de Venezuela, presidente del capítulo venezolano del Ombudsman y también fundador de la Cátedra de Fundamentos de la Carta Democrática Interamericana en el curso de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Natalie, por esta invitación tan gentil y tan interesante de mostrarle a la gente lo que significa la injerencia o no de los organismos internacionales en el mundo interno de los gobiernos en América Latina, fundamentalmente. Así es. Pero en todo caso es importante, la injerencia que tienen los organismos internacionales va a depender fundamentalmente de dos hechos muy estudiados en la ciencia del derecho internacional, que es, por un lado, la soberanía, la posibilidad que tienen los estados de comportarse tal cual su derecho interno, y por otro lado,
un elemento fundamental que se manifiesta en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial también, que es la existencia de los derechos humanos como una fortaleza muy importante y muy esencial para limitar el abuso que puedan tener los estados que hacen uso excesivo del derecho de no intervención. ¿Qué significa cuando hablamos de organismos internacionales? Un poco para que las personas manejen bien este concepto. Ok, organismos internacionales son organismos supraestatales, es decir, son organismos que están por encima de los estados en determinadas materias. Porque entre otras cosas, acuérdate de que los estados tienen que relacionarse unos con otros en beneficio de los intereses colectivos y en beneficio de los pueblos. Entonces es lógico que un estado tenga relaciones internacionales con otros estados para conseguir objetivos comunes o para conseguir objetivos universales. Uno de la existencia fundamental de crear un organismo internacional como la Organización de Naciones Unidas, como por ejemplo la OEA, es la idea de fortalecer las democracias, fortalecer la solución pacífica de los conflictos, fortalecer y hacer que todas las controversias internacionales se realicen por medios pacíficos. Los organismos internacionales están precisamente para lograr que los países resuelvan sus problemas de manera pacífica, segura y sobre todo democrática. ¿Qué significa en todo caso para un país pertenecer a algún tipo de estas organizaciones intergubernamentales? Claro, ese nivel de participación se hace a través de unos instrumentos jurídicos muy importantes que se llaman convenios internacionales o tratados internacionales. Los tratados internacionales son convenios, son como decir, Natalie, una serie de cláusulas que un Estado hace con otro Estado para que haya un cumplimiento de esas cláusulas de contrato. En el mundo del derecho internacional, y para que todo el mundo pueda ver esto, existe lo que se llama la Convención de Viena, que es una convención fundamental donde se señalan los derechos de los tratados, los derechos que tienen las partes contratantes para normalizar, materializar y armonizar fundamentalmente esas relaciones internacionales. Hay un artículo de esta convención muy importante que se llama que los tratados tienen fuerza entre las partes que contratan. Es lo que se llama el pacto sunt servanda, en esos términos, que implica fundamentalmente que cada Estado, cada vez que firma un contrato internacional, debe cumplirlo de buena fe. ¿Qué significa debe cumplirlo de buena fe? Que debe cumplirlo con el propósito de que ese objetivo del tratado y de la firma de un Estado con otro a través de un medio importante jurídico internacional se cumpla en todos los términos en que ha sido contratado. Es decir, que esto obliga al Estado que, digamos, está adscrito a esta institución a cumplir con cada una, de repente, de los decretos o decisiones que de allí se emanen. Yo te lo voy a contestar de manera de principio, como principio fundamental dentro del derecho internacional. Debe cumplir el tratado. Debe cumplir el tratado. Pero una de las crisis del derecho internacional público y de todo este mundo tan complicado desde hace muchísimos años para acá es la fuerza obligatoria de los contratos internacionales. Porque acuérdate de que son dos principios que chocan, que es el principio de no intervención, que es un principio, por cierto, muy legítimo de los Estados, que está no solamente en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, sino está en la Carta Democrática Interamericana, está en la Carta de la OEA y en todas las grandes cartas internacionales, todos los pactos internacionales, siempre hay un respeto a que el Estado y ese pueblo elijan sus propias autoridades, elijan sus propias políticas. Pero eso tiene límites, límites que han, desde hace 100 años para acá, como te decía al principio, los derechos humanos han limitado enormemente el servicio de la soberanía del Estado. Los derechos humanos primero y la soberanía después. Eso es lo que predomina. Entonces, si tú me haces la pregunta de que si es obligatorio, pues sí es obligatorio. Es decir, una resolución de la Organización de Naciones Unidas, una resolución de la Organización de Estados Americanos, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe cumplirse de buena fe, porque si no se estaría violando eso que llaman la ética internacional. ¿Está en algún caso un Estado obligado a formar parte de alguno de estos organismos internacionales? No, no está obligado, porque ahí se aplica, como se dice en términos muy jurídicos, mutatis mutandis, la existencia de que yo
formo parte de un contrato si yo quiero formar parte de ese contrato. Esa parte, eso se aplica también en materia internacional. Sin embargo, la inexistencia de un contrato internacional en materia de derechos humanos, eso no implica que ese Estado puede violar los derechos humanos, porque los derechos humanos están por encima de las normas constitucionales o de las normas legales. Es decir, los derechos humanos protegen al individuo independientemente de que haya una norma jurídica que le dé validez y eficacia. Así es. Una pregunta pues muy importante y a la que ya vamos a darle respuesta es cuáles serían las funciones, al menos de los principales organismos internacionales a los cuales está adscrito, por ejemplo, Venezuela. De eso vamos a hablar más adelante. Amigos, esperamos todos sus comentarios y sus dudas con respecto a este tema a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hacemos nuestra...